Son las 7:43 minutos. Saludamos al economista Esteban Bernal, ministro del MIES, que está hoy día con nosotros en un café con JJ. ¿Cómo está, ministro? Buen provecho. ¿Ah? ¿Me está escuchando? Hola Jimmy, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, sí, la escucho Bien. plenamente. A ver, bueno, se conoce que una de las medidas para tratar de llegar a un acuerdo con los sectores sociales que anunció el presidente Lazo en su momento fue aumentar $5 el bono, ¿verdad? Es así, ¿cierto? $5. Mi pregunta es, ese aumento no sé si paralelamente va a implicar otra vez la revisión de los beneficiarios. ¿Por qué le digo esto? Porque algo habrá que hacer, puesto que en algunos sectores, le digo que personalmente los he recorrido, hay muchas personas que dicen, a mí me quitaron el bono y no sé por qué, y uno ve la condición de pobreza en la que viven. A veces se deslizan errores, no sé, pero ¿qué se puede hacer para que realmente los beneficiarios del bono sean quienes en realidad necesitan y de pronto no privarlos del bono a gente que vive en una condición de extrema pobreza? Bueno, Jimmy, mire, primero el presidente ha sido claro. Nosotros vamos a aplicar todas las medidas que el presidente de la República ha determinado. Una de ellas, indudablemente, el incremento del bono, que le voy a hablar en términos de estructurales. Genera una inversión de 60 millones de dólares del presupuesto general del Estado para este bono. Este beneficio va a 1.9.276 núcleos familiares en el Ecuador, que le va a permitir incrementar el bono de 50 a $55. Porcentualmente, es haber aplicado un incremento del 10%. Esto obviamente significa un mayor abrazo social en el gobierno nacional. Usted tiene la preocupación de que la disminución del número de beneficiarios se dé, eso debo garantizarle que no. Partimos de un hecho, en el mes de junio, el número de beneficiarios será 1.009.276 personas. Obviamente, siempre este número varía. Para nosotros ha sido más óptimo, de acuerdo a las condiciones sociales que ha vivido el Ecuador, el incrementar el número de beneficiarios. Dígale usted, este rato tenemos 78.000 nuevos núcleos familiares que forman parte del bono de desarrollo humano. Esto, Jimmy, es un paliativo desde la perspectiva social. No puede ser comparado aquel incremento que realiza el presidente, por ejemplo, con la canasta básica familiar, porque no es comparable en este particular. Lo que hace el bono de desarrollo humano es dar una cobertura a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema. En ese contexto, lo que hacemos nosotros es dar cumplimiento en este contexto de política social, y este impacto para este año es aproximadamente 30.300.000 dólares. En el año fiscal completo para el año 2023, manteniendo el número de beneficiarios, será de 30 millones, perdón, 60 millones y medio. ¿En el año o al mes? No, 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 por año, Por Jimmy. año, El ya, número de beneficiarios es 1.009.276 ya. núcleos familiares. Bien, bien. En todo caso, en lo que respecta a Guayaquil, la recomendación sería, ministro, que hagan un barrido, como le llaman los técnicos, para revisar cuántas personas hay que se quejan de que les han quitado el bono, más allá de cualquier consideración de tipo político, para ver, recién el año pasado, para ver qué pasó, ¿no? Porque a lo mejor hay errores, porque hay que aceptar que se pueden producir errores, pero Sin duda, eso sería importante. Lo otro, mire, la participación del Ministerio del MIES en lo que queda de este año, del próximo año, para apaciguar un poco el malestar social va a ser importante. ¿Qué otras cosas tiene planificadas el MIES para, bueno, de alguna manera paliar la situación crítica, sobre todo en los hogares de muy bajos ingresos? a ver, Gini, varias cosas. La primera, la actualización del bono o los bonos, porque son 9 bonos que invierte el Estado ecuatoriano, en los cuales se ingresa o se invierte alrededor de 1.197.000 millones de dólares para dar una cobertura a 1.438.000
núcleos familiares en el Ecuador, porque usted tiene una gran cantidad de bonos, entre ellos el bono de desarrollo humano, el de desarrollo humano con componente variable, tiene el Joaquín Gallegos Lara, tiene el bono de discapacidad, el bono de adultos mayores y así sucesivamente. Nosotros hemos hecho una actualización. El bono en su contexto o la transferencia monetaria venía de ser un elemento clientelar, en donde en época de elecciones se aperturaba para que ingrese agnado y cognado aquel pariente del teniente político y luego en crisis fiscales se cerraba. Y en ese abrir y cerrar se iba gente que aunque mereciéndolo no recibía el bono del Estado y se quedaba gente que sin merecerlo lo hacía. Nosotros hemos hecho una actualización. Yo soy muy consciente de que esa actualización tiene que ser perfectible, Jimmy, y vamos a trabajar en ello. Usted tiene un medio de comunicación. Si usted tiene, como lo hizo un colega medio de comunicación suyo en la ciudad de Cuenca, receptar inquietudes por parte de aquellos ciudadanos, de aquellos núcleos familiares, adultos mayores, personas con discapacidad, que creyeren que dentro de ese proceso de actualización del bono, este ha sido injustamente retirado, nosotros vamos a trabajar para que aquello pueda ser revertido, de ser el caso, o en su defecto ratificado. En el caso de Cuenca, para ponerle un ejemplo dentro de mi ciudad, un medio de comunicación colega, reitero, suyo, manifestó durante 2 semanas que habíamos hecho una restricción en cuanto a la entrega de los bonos. Cuando yo le pedí la información, nos entregaron 27 casos. De los 27 casos, 26 estaban por encima del decil 7, 8, 9 y 10. Es decir, condiciones superiores a los que la ley determina que se entregue el bono. Todos los demás, los que habíamos entregado, obviamente están dentro de los deciles 1, 2 y 3, que son los de pobreza y pobreza extrema. Es obvio, Jimmy, y a su medio de comunicación y en la sociedad, al dirigente, el que recibe el bono probablemente no le diga gracias al gobierno. Aquel que fue retirado, sí le haga su comentario, sí llame al medio de comunicación. Nosotros estamos abiertos, les reitero, de 27 casos en el Azuay, 26 ratificamos que estaban por encima de los deciles que le acabo de mencionar. Ministro. Uno estuvo en el decil 6, se hizo una reconsideración, pero sin embargo, nosotros hemos hecho un trabajo muy técnico, pero que puede ser perfectible. Yo no estoy inconsciente de que puede haber errores. Y esos errores les digo que como Ministerio de Inclusión Económica y Social y ustedes, los medios de comunicación, nos pueden allí ayudar a mejorarlo. Así ministro, que abiertos. Ya, ministro, brevemente, porque tienen preguntas también, Omar. ¿Están ustedes ya al día como ministerio con los desembolsos a ciertas organizaciones sociales con las que el ministerio tiene pues acuerdos, convenios de trabajo, etcétera? ¿Están al día en este tema o hay un atraso? Entiendo. Casas de acogida, por ejemplo, o hay un atraso porque también hay una queja en ese sentido. A ver, siempre existen dificultades de procedimiento, pero nosotros hemos cambiado varios elementos de carácter administrativo. Por ejemplo, usted tiene la variedad de cooperantes. ¿Qué significa esto, Jimmy? Que usted tiene la posibilidad de atender a 70 niños hoy por hoy. Pero viene un cooperante y le dice, yo le doy el 30% adicional, atendamos a 100. El modelo es exitoso, el modelo es prudente, pero los cooperantes, al recibir recurso público, en el cual yo le entrego casi el promedio del 70%, también está sometido a normas. Y entre las normas está que se rija al Sistema Nacional de Contratación Pública. Aquellos cooperantes que no se rigen, no es una determinación del ministro o del presidente, es una determinación de ley. Hay ocasiones que de todo el país me dicen, ministro, pero soy un cooperante para atender a adultos mayores. Sí, pero eso no le exime del cumplimiento de la ley. Y a veces ese no cumplimiento de la ley le limita el desembolso en tal o cual circunstancias. Pero hoy por hoy, el 83% de los cooperantes en el país recibieron a marzo la totalidad del primer desembolso. Por ahí existe hasta el mes de abril, en donde llegamos casi al 97% del desembolso de cooperantes, un 3% que todavía hay dificultades, pero usted tiene que cumplir con el Estado ecuatoriano, no con el ministro, hay que cumplir con la norma. Entonces, si existen atrasos, son de carácter normativo e institucional, pero dependiendo del cumplimiento, no de aquel cooperante que termina siendo un prestador de servicios. Si usted, Jimmy,
es un prestador del servicio en cualquier ámbito. Usted tiene que cumplir con la norma. El hecho de que podamos mantener una relación de amistad, de cercanía o del servicio que usted presta, no le limita el cumplimiento de la ley. Esas son las chicas dificultades que tenemos con respecto a esto. Perdone que siga, le iba a dar paso a Omar, discúlpeme, Omar, pero hay personas que nos están escribiendo. Por ejemplo, entiendo que por razones de investigación de la serie de carnet de discapacidad que han entregado, que ha sido una feria, ¿no? Una fiesta a lo largo de muchos años, y ahora por investigación se ha suspendido, tengo entendido, la renovación de estos carnets, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser la suspensión? Porque hay casos que son muy puntuales, pero no dejan de ser muy tristes. Por ejemplo, nos escribe una familia de un niño que tiene que ser trasladado, tiene que ser operado del cerebro, no sé si exactamente trasladado a otro sitio, a otra ciudad, a otro país, y necesita el carnet y no se lo pueden dar o no se lo dan por esta suspensión. ¿Es así? ¿Está suspendido en general el tema? ¿Hasta cuándo? Bueno, Jimmy, yo le podría responder en el marco de la competencia del MIES. Nosotros somos ordenadores de pago. Los ordenadores que se contemplan del Ministerio de Salud Pública, quien determina quién tiene o no un carnet de discapacidad es el Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que hacemos es una evaluación del nivel de discapacidad, 20%, 30%, 50, 70, 100%. Acorde a esos parámetros, nosotros les incorporamos en el marco de la vulnerabilidad y determinamos el tipo de beneficio social que tiene aquel núcleo familiar, aquella persona. Pero nosotros no somos competentes para determinar quién que tiene el carnet de discapacidad. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Sí, ojalá dentro del gabinete se pueda solucionar ese tema de los carnets, porque resultó muy insultante para el país el tema de los carnets de discapacidad. Recuerdo un ex asambleísta que para escuchar mejor, una doble cabina, me acuerdo, para escuchar mejor. Oiga, economista, mire, a ver, seamos claros. Y inclusive las propias encuestas que maneja el gobierno, y nosotros lo sabemos, refieren que la mayoría de ecuatorianos están de acuerdo con las causas de la movilización, quizás no con las formas, como se ha desarrollado. Pero los temas que llevaron a la movilización son de preocupación de todo el país. Inseguridad, hambre en algunos sectores, sentir ese abandono estatal en los servicios públicos, la desesperación por la falta de empleo. Pero, y el motivo de mi pregunta es, mire, el tema social es fundamental y es clave para este tema de la crisis política que estamos teniendo en estos instantes. Y cuando hablamos del sector social, puchica, su ministerio es clave, Usted, y yo lo entiendo, usted recién aterrizó en el despacho en septiembre del año pasado, pero si usted y el gobierno como tal tienen que hacer un mea culpa, ¿cuál es el mea culpa con respecto a la parte social? A ver, 9 meses aproximadamente es tiempo suficiente para reafirmar las acciones, Omar, sobre los que hemos sustentado nuestra política social o rectificarlas. Si es que existe necesidad de rectificar, vamos a hacerlo. Yo creo que el momento que vive el país, mire, para nosotros ha sido fundamental escuchar a la ciudadanía. Usted bien lo ha planteado, las formas son perversas o delincuenciales. Lo sucedido ayer en Tungurahua es, por decirlo menos, terrorífico. Son acciones realmente de terror. Cuando usted vivió una época en donde un ciudadano por transportar un monigote, ¿no?, de cartón fue enjuiciado desde la perspectiva de terrorismo, hoy lo que vivimos es una distancia enorme. Así que comparar el modo de protesta en lo que se vivió en aquella época, de aquellos que hoy están detrás de un intento de golpe de Estado, es indudablemente distanciable. Por otro lado, para nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social es fundamental un redireccionamiento, pero déjeme contarle algunos aspectos que sin estar en la mesa de negociación lo hemos hecho. La desnutrición crónica infantil, Omar, hoy por hoy prevalece alrededor del 30% en niños de 0 a 5 años en el país. Somos el segundo país de la región, por debajo solamente de Guatemala, por encima de Haití, de Venezuela. Ese es el verdadero descuido de años en el país. Eso forma parte de la mesa de negociación hoy por hoy frente a personas que tienen su derecho de haber planteado 10 puntos, de los cuales han sido atendidos por el Ecuador, por el presidente en varios de ellos.
un colega suyo me decía, ministro, necesitaron una movilización para que aquello pase. No, yo creo que de por medio existe una consideración, flexibilización y tolerancia a un reclamo social. Lo contrario hubiese sido criticable, el hecho de que el presidente diga, no, mi política de Estado es una política escrita en piedra. Nosotros hemos dicho, vamos con el incremento del bono, bordea el 60 millones de dólares. Vamos con el incremento o el subsidio de alrededor del 50% para la uria, para microganaderos y microagricultores, 60 millones de dólares más. Vamos con la disminución de una cantidad considerable de 10 centavos por galón en diésel y en la gasolina extra y eco. Eso significa una inversión del Estado de 226 millones de dólares. Por lo tanto, la actitud del gobierno ha sido tolerante. Yo le voy a contar una infidencia, Omar. Yo fui parte de la negociación, más que infidencia, una recordación de la historia política e institucional de nuestras provincias. Yo fui parte de la comisión de límites de la provincia de la Suay y del Guayas, de mi provincia de la Suay y del Guayas. El Guayas decía, Guayas está hasta acá. Y el Azuay decía, Azuay queda hasta acá. ¿Qué es lo que hicimos en el marco de la sensatez? Poner una línea en el medio, pues, porque la negociación, la tolerancia es un ceder y el ser considerado para que las acciones que usted plantea puedan ser receptivas desde el otro lado, pero yo también ser tolerante. Cuando usted encuentra desde un lado no una propuesta, sino una imposición y quizá en un momento dado una extorsión, pues indudablemente que esto no camina. El gobierno ha sido sensato. Y nosotros en materia política social hemos sido más aún. Yo le pregunto y reitero en el marco de la inquietud que inicié planteándole, ¿usted ha visto que en la mesa de negociaciones está la desnutrición crónica infantil? No. Cuando la mayor prevalecencia está en provincias como Tungurahua, 42%, en Cotopaxi, 35%, en Chimborazo, 36%. ¿Por qué no lo han puesto en la mesa de negociación? Uno, que nepotismo, imposible. No creo que dejen de tener conciencia de que nuestros niños de 0 a 5 años tengan DCI. Ministro, perdón de la interrupción. Tal vez nuestro gobierno está haciendo las cosas bien en ese sentido y esas han sido políticas sociales adecuadas. Disculpe la interrupción, pero nos atrasamos un poquito por el tema de la conexión que no lo podíamos establecer. Sí, gracias, ministro Bernal. Muy amable, que tenga usted un excelente día.